en la de abajo, ahí en los rápidos. Una experiencia muy compleja, muy difícil, que puede llegar a ser, si no se maneja adecuadamente, incluso hasta traumática. Varios de ustedes, yo lo sé, tendrán todavía estos traumas de la educación matemática. Fracciones, que es universal, cuando se empieza a ver el caso de educación media, por ejemplo, el álgebra y cosas así, tablas de multiplicar, ¿no? Recordamos a lo mejor que estaban ahí los maestros o nuestros padres regañándonos porque no podíamos aprender las tablas de multiplicar. Y muchas veces es este recorrido por los rápidos, que es algo no tan tranquilo, complicado, intimidante, que nos puede generar temor o incluso, si no se trabaja adecuadamente, pues traumas. Hablando de estrategias cognitivas y metacognitivas, es todo un tema, no voy a profundizar mucho en él por cuestiones de tiempo, simplemente traducirlo como poner atención a los procesos y a la conciencia sobre los procesos. Eso es muy importante. La parte cognitiva habla de los procesos para hacer las cosas y la metacognitiva habla de la conciencia sobre esos procesos. En la medida de lo posible, si el estudiante puede irse siendo más consciente de lo que hace y cómo lo hace, esto va a ayudar mucho, sobre todo en matemáticas, porque en matemáticas una de las cosas más importantes es el desarrollar esta capacidad de monitorear nuestro propio proceso y llevando el control de este proceso. Y me refiero incluso a cosas muy sencillas. Por ejemplo, pagar y recibir un cambio. Pagar y recibir un cambio es un proceso cognitivo, pero también metacognitivo, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando pago y recibo un cambio? Si tengo yo un billete que es una cantidad mayor a la que pues, me están solicitando, la que cuesta el producto, pues hay una resta y entonces me tienen que dar un cambio. Esa parte es una parte muy importante. Y esta parte de la metacognición va relacionada, va de la mano con la parte de la autonomía también. Bueno, hablamos ya de cosas específicas. Miren, yo les traigo aquí algunos temas y algunos ejemplos, pero debo aclararlo desde ahora. Estos ejemplos no tienen la intención de que ustedes los apliquen directamente en su aula, porque como les había dicho, el DUA para ser aplicado tiene que ser analizado de manera situada. Estos ejercicios son más bien para nosotros, para ustedes, para que abramos nuestra mente y establezcamos un panorama más amplio de lo que se puede hacer cuando se habla de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, no pretenden ser ejercicios que ustedes puedan aplicar forzosamente de manera directa. Si lo pueden hacer, adelante, pero yo entiendo que la realidad de los diferentes contextos son muy diferentes y no forzosamente pueden aplicarse las cosas que yo voy a presentar aquí de manera directa. Que quede claro que lo entiendo perfectamente. Pero bueno, vale la pena hacer los ejercicios del pensamiento, abrir nuestro panorama y que eso quizá les deje a ustedes la reflexión de, bueno, ¿y qué puedo yo hacer tomando esto como base? Proporción es una de las grandes ideas en matemáticas. En matemáticas tenemos este concepto de las grandes ideas. Aparte de todos los conceptos que hay, porque hay muchos conceptos y objetos, resulta que hay como ciertos conceptos y objetos que son muy importantes porque a partir de ellos se desagregan muchos otros. Son como centrales. Algo así como los aprendizajes clave, pero no es exactamente eso. Pero bueno, la gran idea es este tema grande del cual derivan muchos otros temas y que es fundamental para el desarrollo de la comprensión matemática, incluso, insisto, aquella de la vida cotidiana. Y proporción es una de ellas. Medir distancias es un buen pretexto para hablar de proporción. Y para ello yo les traigo un ejercicio, insisto, es un ejercicio para el pensamiento entre nosotros, con el espíritu del DUA, pero que no les puedo asegurar que lo puedan aplicar directamente porque, como lo comprendo, insisto, pues cada realidad es muy distinta. El ejercicio de pensamiento es el siguiente. Es trabajar con materiales manipulables, que de hecho lo voy a mencionar muy rápido más adelante, porque ya queda poco tiempo, me voy muy rápido en esta última parte. Tengo esta pelotita, es una pelotita de esas para el estrés que se puede apachurrar. De hecho, esto es bueno porque es impermeable, es bastante resistente, se puede apachurrar, se puede aventar. Es ya algo muy recomendable, trabajar con manipulables, objetos físicos que se puedan tocar, que se puedan sentir, que se puedan ver. Es muy bueno, nos va a ayudar. Pelotas, eh, regletas, las mismas regletas, ¿no? Tengo regletas, dados, tarjetas, estas son tarjetas
plastificadas, impermeables, con bordes redondeados, para evitar que uno se pueda lastimar con ellas, de tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, manipulables siempre se van a recomendar dentro del DUA, pero no exactamente cuáles, pues ya dependerá de la necesidad de pues de cada uno en su realidad. Pero bueno, este es el ejercicio del pensamiento. Está el pelotito para el estrés, que curiosamente es también un globo terráqueo, ahí se puede ver la Tierra, y una bolita de unicel que representa la Luna. Y el ejercicio es trabajar con la distancia entre la Tierra y la Luna. La Tierra tiene un diámetro aproximado de 12.742 kilómetros. O sea, dejémoslo en 12.000 y algo, para que sea más fácil. La Luna tiene un diámetro, pues, más o menos esferas, de 3.474. Dejémoslo en 3.400. Eso quiere decir que la Luna tiene un diámetro que es 4 veces menor que el de la, 4 veces mayor el de la Tierra que el de la Luna, ¿de acuerdo? Por supuesto, en volumen, pues es mucho más voluminosa la Tierra que la Luna, porque sabemos que la proporción del volumen, pues no incrementa igual que la proporción del diámetro. Insisto, ahí hay muchos pretextos para enseñar cuestiones geométricas, pero yo lo sé, yo lo sé. Esto es para nosotros. No en la realidad que ustedes viven forzosamente, es para nosotros. Para pensarlo aquí y para que ustedes lo puedan transferir a algo que les sea de utilidad. Bien, entonces la pregunta es, pues, ¿a qué distancia estarían entonces proporcionalmente? Si estos son los objetos proporcionales, no son los objetos reales, son objetos a proporción, pues ¿a qué distancia estaría la Tierra de la Luna? Yo normalmente hago este ejercicio pues en diferentes grupos, en diferentes ámbitos, y normalmente la idea que tenemos es que están pues más o menos cerca, ¿no? Más o menos esta distancia, como por ahí, o quizá un poquito más lejos, un poquito más cerca, me han dado diferentes respuestas. Pues resulta que originalmente en la proporción actual, esta distancia son 384.400 kilómetros, la distancia entre la Tierra y la Luna. Si nosotros queremos hacer esa distancia proporcional, pues tendríamos que ver a qué proporción es la distancia de la Tierra a la Luna o qué proporción guarda la distancia de la Tierra a la Luna con el diámetro de la Tierra. Si nosotros dividimos esos 384.400 kilómetros entre 12.742, o sea, el diámetro, nos va a dar más o menos 30. Eso quiere decir que la distancia entre la Tierra y la Luna son más o menos 30 veces el diámetro de la Tierra. Bueno, ya se estarán dando cuenta que la distancia es bastante considerable. Y para ello voy a sacar incluso mi flexómetro. Flexómetro. Este tipo de cosas hay que hacerlas físicas y hay que hacer toda la actuación, porque si no, no tiene chiste. Si no es algo nada más escrito en un pizarrón, en una tarjeta. Eso hay que trabajarlo. Y bueno, insisto, es el ejercicio con ustedes ahora. Entonces, yo saco el flexómetro. Me voy a parar para hacer esto. Y si colocara yo la Tierra donde están ustedes y quisiera yo medir realmente la distancia, yo tendría entonces que multiplicar el diámetro de esta Tierra, que son 6 centímetros, por 30, que es 30 veces el diámetro es la distancia. Entonces, 6 por 30 da 180, 6 por 3, 18, le aumentamos un 0. Entonces, yo tendría que tomar 180 centímetros, es decir, 1 metro con 80. Para que yo pueda tomar 1 metro con 80, yo estaría más o menos hasta aquí, hasta esta distancia. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, es más o menos esto, con el flexómetro, por ahí más o menos, es incluso más alto que yo, es como una persona alta, ¿no? Esta distancia. Eso quiere decir que si yo tuviera la Tierra a mis pies, la Luna tendría que estar un poquito más arriba que mi cabeza, en términos de distancia, a más de una persona de distancia. Pues es bastante más lejano de lo que normalmente concebimos. Ahora, la Luna la podemos ver, entonces podemos establecer esa relación y establecer esa relación proporcional. Insisto, esto es un ejercicio que comparto con ustedes para que pensamos y hagamos la transferencia de cómo podemos nosotros traducir este tipo de conceptos y este tipo de concepciones a nuestra propia práctica. Bueno, me voy a ir más rápido por cuestiones de tiempo. Entonces, no voy a pasarme esta parte muy rápido. Lo único que trata de expresar esta parte, que me la voy a brincar hasta acá, que es la parte de los manipulables. Ya hablamos de ella. Esta parte del dibujo lo voy a volver a mencionar más adelante, pero es el de
utilizar estos medios de representación, como les decía, los aspectos físicos, los manipulables. Vuelvo a platicar los regletas, dados, las tarjetas. Pero es importante entender que no se queden ahí. El material manipulable va a servir como un andamiaje, va a servir para apoyar al estudiante en comprender algo abstracto de manera concreta. Y esto es algo muy importante, pero tenemos que buscar la manera de que se pueda trascender ese espacio de la dependencia del medio concreto hacia el pensamiento abstracto, en la medida de lo posible, por supuesto. Otro aspecto que nos puede ayudar mucho es lo corpóreo. Utilizar el cuerpo como el medio de implicación es lo que nos va a motivar. Estoy utilizando mi cuerpo. Representación y expresión-acción. Por supuesto, tenemos que considerar las características de pues la realidad situada. Si necesitamos estímulos